Y nos metemos ya mismo en lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y este anuncio que hace el gobierno. Finalmente hay acuerdo, finalmente va al Congreso y tenemos ya en la mesa a Nazarena Lomagno. ¿Cómo estás, Nasa? Bienvenida, que nos va a contar los detalles, lo que se pueda, al menos lo que se conozca de este acuerdo. Y Fernando Fraquelli, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estamos? Bien, gracias, Felicita. El circuito dentro del Congreso, en donde hay muchas incógnitas, ¿no? Bueno, hoy estuvo reunido, vamos a arrancar por ahí, estuvo reunido Sergio Massa con los titulares de los bloques. Estuvo reunido con los presidentes de los bloques que integran la Comisión de Presupuesto. Es decir, no todos los bloques, sino los bloques que integran la Comisión de Presupuesto. Ahí los juntó Massa a todos y juntó a las autoridades de la Comisión de Presupuesto. A Carlos Heller, presidente, a Luciano Laspina, vicepresidente, y ahí coordinaron de qué manera va a ser el trabajo intenso, pero digamos que con mucha participación y mucha presencia de invitados en el Congreso Nacional. ¿Ingresa esta tarde? En principio ingresa esta tarde, se hablaba que iba a ingresar en la mañana de hoy, que a las 12 del mediodía, cuando iba a ser esta reunión, ya iba a estar el acuerdo, que Sergio Massa se lo iba a dar a los presidentes de los bloques, pero todavía no ingresó. Está el comunicado del Fondo Monetario, está el comunicado del gobierno argentino, el acuerdo está ingresando, pero lo cierto es que el lunes, a partir de las 2 de la tarde, empieza a discutirse en el Congreso. Me vas a contar enseguida un poco más de cómo va a ser ese circuito. Nasa, ¿qué sabemos? Bueno, hasta ahora lo que tenemos, Felicitas, es un acuerdo firmado a nivel técnico. ¿Sí? Digamos, todo no quiere decir que ya efectivamente se lleve adelante, falta todavía la instancia parlamentaria, falta también que, por sobre todas las cosas, lo apruebe el directorio del Fondo Monetario Internacional, porque hasta ahora lo que tenemos es un conjunto de académicos, ¿sí? De matemáticos, de economistas, realizando el acuerdo técnico, ¿sí? Esa famosa letra chica que todavía faltaba por diagramar. Una vez terminado y sellado eso, es lo que anunció tanto Argentina por parte del Ministerio de Economía como también el staff técnico del Fondo Monetario Internacional. Queda ahora entonces el paso legislativo, pero además también la instancia política a nivel internacional que tiene que ver con la aprobación de este acuerdo por parte de los principales países que conforman el Fondo Monetario, y ahí ya es otra discusión. Bien. Tenemos comunicados. Tenemos comunicados, si querés. Mira, vamos a comenzar a ver el comunicado oficial por parte del gobierno, que acá lo que hace básicamente es un lineamiento general, ¿sí? De un desarrollo de las características principales ya conocidas, presentadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Fíjate lo subrayado. El gobierno nacional, bueno, logró cerrar con el Fondo Monetario un acuerdo que le permite al país refinanciar los compromisos asumidos con el fallido programa Stand-by. Es decir, un acuerdo que viene un programa que viene a refinanciar la deuda anterior. Esto es, no se acumula deuda con deuda vieja con la deuda actual, sino que viene a reemplazar a la otra con un programa distinto. Busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias, un poco, bueno, para abordar desafíos estructurales de la economía. Acá hay un punto y por lo cual hay tanta disputa, ¿no? Tipo interpartidaria, sino porque estamos hablando de un acuerdo que busca cambiar la economía, ¿no? Condicionarla para bien o para mal en los próximos 10 años al menos. Algunas otras características: el periodo de repago de cada desembolso es de 10 años, tiene un periodo de gracia de 4 años y medio, y esto es importante, ¿no? ¿Cuándo se va a pagar la deuda con el Fondo Monetario? ¿Cuándo van a salir los dólares genuinamente de Argentina? Bueno, a partir de 2026 y hasta 2034. Tenemos un poco más del comunicado para seguir repasando. Fíjate, habla un poco de la importancia de los objetivos marcados, la reducción gradual del financiamiento monetario, se apuntan a reducción gradual del déficit fiscal. Bueno, esto también es importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Una aclaración: el acuerdo con el Fondo Monetario no prevé ninguna reforma previsional. Bueno, es un punto a favor, ¿no? Más allá de algunas de las características de este acuerdo, que algunas pueden ser más cuestionables que otras, el hecho de que no haya ni reforma previsional, ni reforma laboral, ni reformas, digamos, gravosas para la sociedad, es lo que hizo hincapié el presidente el otro día cuando habló en el discurso, ¿no? Cuando inauguró las sesiones. No va a haber reformas previsionales, tarifazos ni laborales. Y de repente es uno de los puntos por los cuales, por ejemplo, las fuerzas políticas representadas por Javier Milei, Expert y demás, dicen no lo votamos, justamente porque no presentan reformas de ese tipo. El ajuste necesario. Fernando, ¿y cómo es el itinerario la semana que viene? Entonces, ¿tendría dictamen a mediados de semana? Exactamente. El lunes va a comenzar la reunión de comisión, 2 de la tarde.
Carlos Heller y Luciano Laspina como autoridades de esta comisión, que hoy dieron una conferencia en conjunto, se mostraron juntos. Esto quiere decir que están coordinando en conjunto el trabajo de comisión. La comisión que va a recibir al Poder Ejecutivo Nacional recibe a José Mansur, recibe al ministro de Economía, recibe al presidente del Banco Central, al secretario de Hacienda y al representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos. Es el momento en el cual el Ejecutivo va a defender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ante el Parlamento de la Nación. Eso va a ser el día lunes. El día martes, un día también intenso, que va a comenzar ya en horas de la mañana con la presencia de los trabajadores, la Confederación General de Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos, las invitaciones que se están cursando por estas horas. Los movimientos sociales van a participar. Cámaras empresarias, tanto de pequeñas como a pyme, hasta el grupo de los 6, que son las empresas y digamos, los sectores más importantes desde el punto de vista económico en la República Argentina. Y también el día martes se va a invitar a los gobernadores provinciales. El gobernador, no quiere decir que van a pasar todos por el Congreso, pero en definitiva, el que quiera ir al Congreso tiene las puertas abiertas para ir a hablar sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte de los mandatarios provinciales. Hay una fecha que está apurando, que es la del 22 de marzo, ¿no? Donde hay un nuevo vencimiento. Para algunos sí, para otros no. A partir del acuerdo que se alcanza entre Argentina y el Fondo Monetario, desde el oficialismo dicen automáticamente se disparan desde el Fondo Monetario la posibilidad de autorizar al Banco de Basilea que haga los depósitos correspondientes a la hora de tener que llegar a cumplir el vencimiento. Te voy a preguntar enseguida qué se espera de la oposición, y también dentro del frente qué se espera, pero hay otro comunicado, NASA, que es el del fondo, el propio Fondo Monetario Internacional también emite un comunicado. Sí, Feli, el propio Fondo Monetario Internacional ratifica este comunicado del Gobierno de la Nación, diciendo, bueno, el Fondo Monetario y las autoridades argentinas llegan a un acuerdo a nivel del personal técnico. Esto es lo importante de destacar por parte de este comunicado que viene desde Washington. ¿Sí? El personal del fondo y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre las políticas económicas y financieras respaldadas por un acuerdo del servicio ampliado del fondo de 30 meses y es similar, ¿no? En la estructura respecto del anuncio hay acuerdo, de Argentina. ¿no? A la hora de comunicarlo también. Claro, imagino. Sí, pero bueno, digamos, no descartaría ese paso que queda justamente entre los directivos del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, porque ahí estábamos hablando de países con sus líderes y relaciones bilaterales correspondientes con Argentina que tienen que aprobar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o no. Bueno, se espera que sí, naturalmente, pero todavía es una instancia a tener en cuenta que se va a realizar una vez que en el Congreso de la Nación pase este acuerdo. Si querés, vamos a ver un poco de qué se trata este acuerdo, ¿no? Porque más allá de la letra chica, que todavía en detalle, por supuesto, que no la tenemos, sí es importante entender de qué hablamos cuando estamos hablando de un acuerdo del Fondo Monetario, ¿no? De qué se compone, qué contiene. Bueno, básicamente son dos documentos, ¿sí? El primero tiene que ver con el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el segundo con el Memorándum de Entendimiento Técnico. A ver, esto es chino, ¿sí? Pero cuando uno lo empieza a bajar a tierra no es tan complicado. A ver, básicamente el primer memorándum incluye el contexto, ¿no? El contexto de deuda heredada por Mauricio Macri, por qué en ese momento se ha tomado un crédito con el Fondo Monetario, las condiciones planteadas, por qué no se puede pagar. Luego el contexto económico a raíz de la pandemia, bueno, cómo cayó la economía, qué medidas tomó el gobierno, cuál es el balance que se hace y luego vienen las proyecciones del gobierno, ¿sí? Bueno, a partir de ahora tenemos la intención, la visión política de llegar a estas metas fiscales, cambiarias, de inflación, de acumulación de reserva y demás con el fondo, porque queremos generar este programa económico en los próximos años. Y a partir de ahí se viene el memorándum técnico que ahí está la letra chica justamente, que es el cómo llegar a esos proyectos que se plantean en el primer documento y ahí va a estar la disputa mayor. Fernando, estuviste hablando con legisladores justamente. ¿Querés que lo veamos y después me contás un poco cómo se supone que viene esa votación? Bueno, cómo no. Compartimos el material. Hay una negociación muy compleja y lo que se nos ha dicho es que están terminando las tareas de traducción, que en este momento ya no hay temas negociándose, sino que están trabajando en la traducción. Así que si no se tiene hoy, se lo tendrá en el curso del día de mañana y todos los diputados y diputadas van a tener todo el fin de semana para poder leer,
profundizar, analizar, intercambiar ideas con sus demás compañeros y compañeras de bancada y demás. Estamos satisfechos con lo que se ha propuesto y con lo que se ha acordado. Me parece que vamos a escuchar todas las voces relevantes que tienen que dar su opinión y su dictamen respecto a este acuerdo que viene para tratamiento del Congreso. Y bueno, va a ser un debate obviamente muy intenso y lo vamos a hacer con la pasión y con la responsabilidad que merece tratar un tema tan importante como este para todos los argentinos. Se decidió que el lunes a las 14 horas la Comisión de Presupuesto va a empezar a funcionar con los funcionarios, donde va a venir el jefe de gabinete, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el presidente y el representante de Chodos con el Fondo Monetario. El día martes vendrán gobernadores y organizaciones. Miércoles y hasta que se agote, el miércoles empieza el debate de diputados hasta que se agote, y después que se agote, lógicamente se dictaminará y se irá a recinto. Nosotros tenemos un espíritu muy responsable en este tema. Nosotros no queremos poner trabas, pero queremos tener posturas sustentadas en el contenido de lo que se vaya a aprobar. Bueno, vamos a ver, hasta aquí hay mucha cautela en las declaraciones de los legisladores de la oposición, aunque lo que se vio en estos últimos días, especialmente el 1 de marzo con el discurso del presidente, es que hay un ala que está como quebrando, ¿no? Un poco más dura y aparte con un discurso muy duro con respecto al acuerdo. Hay diferencias. Sí. Si uno toma el Frente de Todos, tiene sus diferencias, si toma Juntos por el Cambio, tiene sus diferencias. Pero ahí lo decía Ritondo, el miércoles vamos a estar discutiendo entre los diputados en comisión. ¿Por qué? Porque decimos la agenda del lunes, la agenda del martes, los invitados, y el miércoles, ¿qué es lo que va a pasar? Empiezan a discutir los propios diputados nacionales, entre ellos. Si se agota esa discusión, se firma el miércoles el dictamen y el jueves hay sesión. Si no se agota el miércoles, será el jueves cuando se firme el dictamen y el viernes será la sesión. Ahora, ¿qué es lo que van a discutir los diputados para firmar el dictamen? Lo que decía NASA, esos dos memorándum, eso no se toca. Eso se dice, estoy a favor o estoy en contra. No hay posibilidad de modificación. Pueden hacer cambios. El único cambio que pueden hacer es cuando llegue el proyecto como proyecto al Congreso de la Nación, que tiene 3 artículos, que es el que envía Alberto Fernández, el presidente de la Nación, pueden llegar a modificar esos 3 artículos de presentación y casi nada más. El resto es el acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo se vota a favor o se vota en contra, o se abstiene, o no se está en el recinto. Pero lo cierto es que la construcción de mayorías que hoy por hoy está haciendo el Frente de Todos, con Sergio Massa y Germán Martínez, están buscando tener los números, por lo menos en diputados, que les alcance y hasta les sobre, superando los 129 votos. Yo te diría que con la construcción que hacen con los diputados propios, más algunos partidos provinciales, más la Unión Cívica Radical, más la coalición cívica, tendrían, por lo menos en diputados, garantizado el número. La pelea después viene en el Senado, donde ya va a haber otra discusión, pero va a tener también una herramienta, el oficialismo, a favor, que va a ser la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Bien, el viernes podría tratarse en diputados. Entre jueves y viernes hay sesión en diputados. Perfecto. Es muy posible que empiece el jueves y que termine el día viernes. Bien, muy claro todo. NASA, ¿y cuáles suponés que son los puntos? Digo, hoy tenemos mucho más detalle acerca de lo que tiene que ver con las tarifas, ¿no? Que era uno de los aspectos esenciales. Bueno, eso es algo que habló ya la portavoz de gobierno, Gabriela Cerruti, que tiene que ver con... Vamos a detenernos en detalle seguramente en eso. Sí, pero inicialmente, más allá de que lo hablemos más adelante, adelantamos, va a haber tres grupos, ¿sí?, segmentados, uno con el 10% de la población de mayores ingresos, luego quienes cobran la tarifa social y luego, bueno, los que estén en el medio, ¿no? De eso, bueno, y a partir de ahí, a partir de esa designación, a partir de esa clasificación, habrá aumentos que después te los voy a contar mejor. Gracias, NASA. Gracias, Fernando. Gracias. Muy clara la información. Seguimos en Televisión Pública Noticias de esta manera.